vamos a iniciar la lectura del día de hoy con Iván Camarena. Muchas gracias. Muchos thank yous, carnala, muchos thank yous. Bueno. Sí, buenas noches, muchísimas gracias a Pequebú, Casa Madrid, a los tres hermanos, 4 hermanos que estamos aquí, hermanos y hermanas, hermanix, porque estamos de fiesta. Pues la poesía es siempre una fiesta, y a veces es una fiesta que tiene su doble filo, su doble luz, y de alguna manera todos rozamos su encanto y su abismo. Es así que para mí es un honor, un placer, un gustazo presentarles Xochitlaxtoli, poesía contemporánea en lenguas originarias de México, cuya selección y prólogo es de Martín Tonalmeyotl, un poeta también de un pueblo originario. Y pues este libro ha sido publicado por el proyecto Círculo de Poesía, a cargo de los poetas Mario Bojorquez y Ali Calderón, que sin duda a nivel nacional es uno de los proyectos más duraderos, enfocados únicamente en el fomento, la divulgación, el análisis, el ensayo de la poesía. Y de hecho ese valor que estuvo siempre en digital, hoy en estos últimos años se concreta, se materializa en la realidad, en el mundo de la vida, y pues llegan a nuestras manos estos hijos pródigos, estos libritos, estos pájaros iluminados que tienen la función de transmitir, compartir, divulgar la palabra poética en toda su complejidad, en toda su novedad, y también en toda la prehistoria que cargan encima, porque si hubo una primer palabra que nombrara a nuestra humanidad como tal, pues fue una palabra poética. Así, en esta presentación de esta antología, yo me aventé una reflexión que parte del prólogo realizado por el hermanito Martín Tonalmeyotl, y que dialoga con él, porque me parece fundamental analizar, reflexionar, quemar cinta, echarle coco a la cuestión poética, dado que la poesía, como el arte, como la educación, como la cultura, pues siempre están inmersos en un campo sociocultural que tiene sus propias batallas, y no nada más es una cuestión abstracta, metafísica, desprendida de los cuerpos que la viven y la sufren y la gozan. Entonces voy a comenzar, y bueno, como a final de cuentas es poesía en lenguas originarias, tiene un trasfondo muy fuerte, muy canijo, de lucha social. Y pues bueno, yo también tengo, además de la formación literaria, poética, pues tengo una formación en ciencias sociales, pues, y de ahí que me haya caído al dedo, pues no, la invitación de Edith, para presentar esta antología en particular, y también la que sigue. Bueno, entonces voy a comenzar rescatando las palabras de Martín, del hermanito Martín Tonalmeyotl, quien nos dice que fue hasta mediados del siglo XX cuando los zapotecos del istmo de Tehuantepec se consolidaron como la primera generación de escritores en lengua materna, y quizá es hasta estas fechas cuando nacieron los primeros artistas literarios de estos pueblos. Antes de ellos no se podía analizar ni al artista ni a la obra, porque simplemente no existían obras en lenguas originarias. Y aquí, claro, me gustaría matizar un poco las palabras de Martín, ya que lo que no existía en sí era la producción artístico-literaria como la entendemos hoy en día, y que desde nuestra perspectiva actual, global, posmoderna, puede entenderse como una producción que va más allá necesariamente de la dimensión simbólica de las culturas originarias que la generan, para así insertarse dentro de la tradición poética hispanoamericana de nuestra lengua viva, que a su vez, para bien y para mal, está conectada de lleno con el progreso de la modernidad urbano-industrial propio de las repúblicas democrático-capitalistas impulsadas por el proyecto civilizatorio de Occidente. Un proyectito balazo, pues ya se la saben, pues no, Occidente, que como sabemos tiene en este momento casi todas sus estadísticas globales en números rojos, y donde pues el 1% de la gente posee el 60% de lo que se produce en este bendito mundo, dejando a casi la mitad de la población
3.400 millones de personas sobreviviendo con apenas ofensivos $5 al día. Y es definitivamente lo que casi no vemos, pues porque vivimos a final de cuentas apretados en nuestras necesidades, en nuestros gozos, en nuestros placeres, en nuestras fiestas. Y pues hay que profundizar un poquito más en la realidad del mundo, en toda la complejidad. Y este poemario, esta antología, estos poetas, este prólogo nos permite analizar la complejidad que rodea a la poesía escrita en lenguas originarias. Es así que esta antología no solo es una divulgación editorial literaria, a final de cuentas, atiende la invisibilización crónica de las lenguas y culturas marginalizadas de los pueblos originarios, que a su vez podemos considerar una expresión organizada que pone en evidencia todos aquellos grupos sociales que el paradigma hegemónico global silencia y reprime al no darles voz. Y me refiero, por nombrar dos grupos sociales que no tienen voz, la infancia y la tercera edad. Por una parte, ni los niños, ni los viejitos, ni los bukis, ni los tatas tienen una voz, pues. Y pues ya sabemos que la infancia en ciertas partes del mundo está en números rojos, y ya sabemos, porque todos tenemos parientes aquí, que hay tatas, abuelitos que le batallan, pues después de haber entregado en cuerpo y alma pues a la vida productiva, pues. Entonces, por otro lado, otro sector marginalizado, y no es por desgarrar vestiduras y darle de llorón, porque hay mucho pudiente también, por otro lado están los trabajadores del arte y la cultura como agentes dinamizantes de transformación y cambio, que carecen por completo de seguridad social. Entonces, esto es un tema más o menos político, porque es social a final de cuentas. El arte no se hace solo, el arte se hace a través de los cuerpos que lo viven, pero también que lo producen y que se desenvuelven en un contexto histórico que tiene sus pros y sus contras, pues sus luces y sus sombras, porque todo en este bendito mundo es dual, pues, y así como tiene lo bueno, tiene lo malo, y de ahí que cada verdad sea una media verdad. Pues no hay verdades absolutas, son verdades a medias, todas las verdades con las que nos movemos día a día, y tienen una gran dosis de ficción. Cada verdad que creemos objetiva, racional, clara, científica, tiene una dosis de ficción, dado que nacen y se generan dentro de la dimensión simbólica de nuestro sistema lingüístico, pues, ¿no? En fin, entonces, después de todo este chorizo, voy a continuar con las palabras de el prologuista, que nos dice que resaltar la importancia de estas lenguas indígenas es dar a conocer la palabra y el pensamiento de 32 poetas mexicanos en 16 idiomas distintos. Y dentro de estas lenguas que aparecerán en la antología, pues se encuentra el náhuatl, el totonaco, el tzotzil, el maya, el mazahue, el zoque, otomí, mixte, tlapaneco, zapoteco, mixteco, tzetzal y así, pues, ¿no? Y el mazateco. Yo nunca he sido muy indigenista, sin embargo, ahora ya de Betabel, de chavorruco, pues he estado investigando, trabajando bastante el mito. Y el mito me ha llevado pues a muchas de las zonas que antes no aparecían en mis hojaldres como objeto o sujeto de estudios, y ahora pues digamos que estamos abiertos a eso. Y bueno, hay que recordar que otra vez retomando las palabras de Martín, que cada lengua representa a un pueblo, y cada pueblo tiene su propia forma de manifestar la palabra, desde la poesía, la filosofía, la medicina, entre otras áreas en donde la palabra es semilla y fruto a la vez. Y eso qué bonito, pues, porque la palabra definitivamente es origen y destino, para decirlo con una palabra común, una frase común. Y a final de cuentas, todo lenguaje que nosotros tenemos es un lenguaje heredado, pues nadie inventó el lenguaje con el que habla, nadie inventó el lenguaje con el que habla. De ahí la importancia de la guerra lingüística y de la lucha de los idiomas. Más adelante vamos a ver que sí hay un tirito global, a final de cuentas, por la imposición de las lenguas, dado que cada lengua implica una cosmovisión, una idiosincrasia, y pues eso nos lleva a ciertos valores, a ciertas subjetividades.
En el mundo aún existen más de 6.700 lenguas, de las cuales el 40% están en riesgo de desaparecer por la falta de políticas lingüísticas que protejan estos idiomas. En México, nuestra situación lingüística es similar. De 69 idiomas hablados en todo el territorio, 32 de ellos corren un alto riesgo de perderse. Y no se trata de que alguien los borre de un cuaderno o de un diccionario. A final de cuentas, se trata de que la gente que habla estos idiomas muere, y muere en condiciones, pues, por lo general, que no se parecen al glamour que vemos en la televisión y en las redes, pues, ¿no? Entonces, hay que recordar ¿qué hay que recordar? ¿Qué hay que recordar? No hay que recordar nada. ¿Qué hay que recordar? Sí, ya me acordé que hay que recordar. Hay que recordar que cuando la palabra de un pueblo originario se pierde, con ella se pierde también la cosmovisión simbólica y metafórica de dicho pueblo. Con la muerte de la palabra originaria, muere también el espíritu de la mitología que le dio vida, al organizar la vida social y perpetuarla a través de sus cantos y leyendas que, puede decirse, solo alcanzan su verdadera forma cuando los cuerpos encarnan las prácticas rituales que le dan vida a su propia comunidad. De ahí la importancia de salvar la palabra originaria como palabra que encarna la cosmovisión del mito poético como primera forma paradigmática del conocimiento humano, a la que, por cierto, le siguió, sin lugar a dudas, el paradigma racional del pensamiento filosófico, y al que le siguió, claro está, el paradigma técnico-metodológico del pensamiento científico, que hoy por hoy guía nuestros avances materiales más significativos, pero, y aquí viene lo bueno, sin superar del todo los paradigmas anteriores, y más bien danzando con ellos en una especie de palimpsesto cognitivo, afectivo y comunicacional global que yuxtapone en este mismo instante todos los tiempos humanos. Ya este show es mío, ¿no? Ya nos separamos de Martín y ya empecé, pues, ¿no? Con mi verdura, pues, ¿no? Que por ahí va, pues, ¿no? Entonces, en nuestra perpetua contemporaneidad podemos encontrar, junto a las prácticas y discursos de la posmodernidad, las prácticas y los discursos tanto de la modernidad como de la premodernidad, en cuyo núcleo tripartita, desde mi particular modo de ver las cosas, se anuda el centro mismo de la complejidad paradójica que hoy nos hace vivir como vivimos, perdidos de tanto hallarnos, ignorantes de tanto sabernos, odiadores de tanto amarnos. Entonces, ¿qué más? Es en este contexto tan rico en información y conocimiento, pero tan pobre en sabiduría y valores, que un proyecto literario como el Círculo de Poesía florece en su real relevancia, al regalarnos la posibilidad de tener en nuestras manos mortales las pequeñas dosis de eternidad desgarrada que un libro como Xochitlatoli, estaba rectificando ahí, ¿no? Xochitlatoli, es que no es tan fácil leer estas en náhuatl, es capaz de regalarnos cuando nos recuerda desde su nombre mismo que la palabra es flor y la poesía es palabra nube, palabra lluvia, palabra que alegra, palabra que aconseja, palabra de las estrellas, palabra que despierta, palabra bella, palabra miel, palabra vida, palabra que vino del tiempo. ¡Qué chulada! Todas estas palabras son definiciones poéticas propias de las lenguas originarias y, como vemos, hay una vitalización, una ascensión, un enamoramiento, una chuleada que le dan a la poesía y bueno, que va mucho más allá de la forma escolarizada, institucionalizada que a nosotros nos llega como primer contacto poético y que es súper aburrido, súper de hueva y que definitivamente mata toda posibilidad de conexión profunda con la poesía, cuando en realidad de niños todos somos poetas, pues todos somos metafóricos, somos lúdicos, somos simbólicos a lo güey. Entonces vivimos en ese mundo de la infancia y la poesía rescata definitivamente esa infancia, pero no a nivel individual, sino a nivel humano. Y bueno, finalmente sello estas palabras con algunos fragmentos levemente recreados de un poema publicado en este libro. En este libro,
que trata de la historia y dice: hablar con la historia despierta en la conciencia la luz de los días como corazón de los pueblos, como nacimiento, muerte y resurgimiento de los pueblos, donde padres y madres en la puerta del mundo aroman las flores que perfuman al Dios de la tierra y del cielo, flor de idiomas, risa floreada de la historia, ala y vuelo del eco de los cantos que fortalecen a hombres y mujeres ante la nueva historia que brota y gatea, mientras el corazón danza en un luchar solitario que tiene la valentía de probar el vuelo, de iniciar la fuerza y la autoridad del aliento fortalecido, al norte, al sur, al este o al oeste, donde resiembra la tierra árida, sahuma con incienso y enciende las velas ante la historia, la charla de la historia que nos cubre con sus alas de águila y nos eleva lentamente al cielo, donde comienza el nuevo conteo y el círculo de la serpiente aún no cierra, porque todavía falta, todavía falta, todavía falta. ¡Vámonos! Con este poema cierro la presentación de la antología Xochitl-Atztoli. Y definitivamente ese todavía falta final que el poeta nos regala tiene que ver con que su lucha, su necesidad de hacerse oír sigue más vigente que nunca, pues, y más ahora que hay tantos medios para poder, poder divulgar el chorizo, la verdura, el verbo, el flow, como quieran decirle, pues, ¿no? Y ahora entonces de ahí es la importancia, y esta cuestión del mito poético lo vamos a retomar al final de la presentación de la segunda antología, del segundo librito que les traigo. Esta antología es Semillas de Piedra, poesía rumana contemporánea, selección y traducción de Gabriela Capraroiu. Y tampoco el rumano se me da tan bien. Gabriela Capraroiu. Bendito rancherismo, ¿no? Bendito pueblo. ¿Por qué letras no nos enseñaron idioma? Oye, ¿por qué nos tocó el plan viejo donde no nos obligaban a estudiar lengua? Bueno, en fin, basta. Ay, hoy disculpa, chavalona. Bueno, para hablar de este libro partiré de la excelente introducción realizada por Alexandru Sistelecan. Partiré de la excelente introducción realizada por Alexandru Sistelecan, que la verdad debo confesar no lo conocía, y con razón cuando indago para saber quién es, pues resultó ser un gran editor y crítico literario rumano que está por cumplir 70 años y se encuentra respaldado por una trayectoria profesional rica en experiencias generadoras de sentido dentro del campo académico literario de su país. Una chulada de abuelo que me dejó con el ojo cuadrado cuando leí su valiosísima e imprescindible colaboración en la antología Semillas de Piedra, ya que nos permite darnos una idea general de la tradición poética rumana, cuyo panorama actual podemos conocer gracias a la publicación de esta misma antología. Para no entrar en una lluvia de nombres y corrientes, seleccioné ciertas líneas que parten de la evolución de la poesía rumana, pero que nos ofrecen una potente luz sobre el proceso poético en general, espejeado a su vez en el desenvolvimiento del campo cultural. Y es que la tradición poética rumana, como la tradición poética mexicana, la tradición poética sonorense e incluso la tradición poética hermosillense, pobrecita la tradición poética hermosillense, nadie la nombra, pues no, nadie considera Hermosillo como un campo literario en sí mismo, si aquí está todo el mundo pues escribiendo y aquí están las instituciones, pero de hecho eso es algo bien cabrón, porque de las ciencias sociales vemos que Hermosillo, a pesar de ser la capital del rancho, se borra cuando se analiza la cultura, y ya que se prefiere sublimar al Estado, pues, pero en realidad lo que sucede aquí, sucede en estas calles, pues sucede aquí, pues en el centro histórico, y de ahí la importancia de rescatar la tradición poética hermosillense. Bueno, yo soy el único que se le va chingando con eso, pues no, la tradición poética hermosillense, en fin, es decir, como todas o casi todas las tradiciones poéticas vivas, parte de un ejercicio revolucionario que siembra las bases románticas, sentimentales, religiosas y tradicionalistas de una visión poética preñada de luchas sociales emancipatorias que reclaman para sí una identidad nacionalista que, a finales del siglo XIX y principios del XX, sufren una
modernización y occidentalización de sus formas y sus símbolos, que le permiten experimentar con los juegos verbales de las estéticas vanguardistas, que terminan por ser suprimidas por el aparato estatal rumano después de 1948, cuando éste se apropia de todas las publicaciones, editoriales e imprentas de esos años, que dieron paso a lo que se conoció como realismo socialista, y que no es otra cosa que el reduccionismo ideológico que sufrieron los campos de la poesía, el arte, la filosofía, la ciencia, la educación y la cultura, al ser puestos al servicio de intereses ajenos a su propia naturaleza crítica y creadora. Que ese es el show, pues al final de cuentas hay una guerra simbólica, una guerra cultural que siempre va a enfrentar estos dos campos: el campo económico, político, bélico versus el campo artístico, cultural, educativo. Aquí en Hermosillo también lo vivimos, pero no nos damos cuenta. Con machetes. ¿Cómo? Con machetes. Con machetes. Ay, con palabras, con ensayos, con espacios culturales, de hecho. Hay una lucha pendiente, y ojalá que este proyecto que trae el Hermes sea parte de este florecimiento, este nuevo florecimiento de la cultura aquí en la localidad, porque recordemos que en el 2000 hubo un boom, entre el 2000 y el 2003, 4, 5, hubo un boom artístico-cultural aquí en Hermosillo, donde hubo una explosión masiva de eventos, espacios, encuentros, ya que coincidieron dos generaciones, y fue la generación de los hippies de los 70s, ya saben, bien grillos, pues 60, 70s, todos los activistas de por ahí, y con esta generación que comenzamos a vivir, a existir a principios del 2000, pero que sin duda también está relacionada con lo que sucedió en los 90s. Sin embargo, 80s y 90s se toman como periodos o décadas más o menos grises a nivel mundial, y ahorita vamos a ver un poco por qué en este textito que les traigo. Bueno, pero aquí en Hermosillo hubo eso, pues hubo un boom de unos 5 o 10 años, una efervescencia muy fuerte, muy potente, que con el tiempo se fue apagando, curiosamente. Y, por ejemplo, ahora uno va a Letras y ya no ves a los hippies ahí, locochones, que es la imagen de siempre, de antes. Y pues parece que estás en Derecho, en la ECA, en Comunicaciones. Hay una estandarización en los tipos sociales, hay una homogeneización en el en la vestimenta, que obviamente, en la actitud, que obviamente es una estandarización de la conciencia que ya compró un estilo de vida, pues, ¿no? O sea, no vas a comparar la radicalización, el radicalismo de un hippie punquete con un hipster, por ejemplo, pues no, o sea, hay un radicalismo muy distinto, pues, y ahora hay este rollo, pues no, se ve, y no es algo malo, es algo que es parte de los tiempos. ¿Qué cosa trae de virtud eso? La profesionalización del arte y la literatura, porque los hippies eran muy radicales y muy desmadrosos, pero no producían, pues, no chambeaban, pues, entonces vivían en el paradigma romantiquequis, malditoso. Entonces, pues, es parte de nuestro desfase cultural. Sin embargo, ahora estamos ya en una nueva ventana histórica que implica la tan anhelada profesionalización del arte, la literatura y la cultura, pues, ¿no? Aquí está el Hermes, ejemplo de eso, profesional del arte y la cultura. Sí, pues, pisteando. Sí, pues, que no se haga el pro. Patrón, chevecita, patrón. Y pues por eso hay que apoyarnos, y para apoyarnos hay que evitar las envidias, los egos, hay que pactar, hay que dialogar siempre. Ese es el rollo, pues hagas lo que hagas, está bien chingón que lo hagas, porque no hay peor proyecto que el que no se hace. Entonces todo sí, así, todo sí. Bueno, entonces, ya que llegamos al reduccionismo ideológico del realismo socialista, que le da cranky a la naturaleza crítica y creadora de la poesía y del arte, es aquí cuando el movimiento de la poesía rumana, como en su momento la mexicana, la sonorense y la hermosillense, viven un periodo, muchas gracias, carnal, viven un periodo de proselitismo declamatorio y partidista, como recordaremos en antiguas décadas, ¿no? Cuando la poesía era declamada y era, partido único, ¿no? Así, pues, ¿no? Entonces, ¿qué más?
Bueno, y tenía la función de esta poesía declamatoria y partidista de enaltecer y afirmar el dominio del campo de poder económico, político, bélico, religioso, que, a pesar de su aparente solidez, comienza a permitir la expresión clandestina de los estados anímicos a través de la inocente apariencia del paisajismo, que hoy sabemos representa el desdoblamiento de los paisajes interiores que los regímenes de control ideológico han tratado de silenciar a lo largo de la historia, ya que es al calor de este magma inapagable donde se fermentan las raíces aladas de toda libertad individual, dentro de la cual, a su vez, permanece en estado siempre latente la posibilidad de estallar en una explosión colectiva vigorosa, contundente, implacable, que, cuando sucede en su avalancha humanizante, vuelve a poner al descubierto toda la euforia imaginativa, la gracia de la metáfora y las emanaciones de la subjetividad, como dice mi abuelito Alexandru Sistelecan. Pero no hay que cantar victoria, porque siguiendo el hilo de esta narración, sigue otro descalabro. Muchas gracias. Sigue otro descalabro. ¿Qué es Calabro? Ese que todavía más o menos nos avienta sus raíces. No cantemos victoria, porque esto de lo que hablamos, tan bello y esperanzador como se oye, al apuntar hacia las décadas de finales de los 60 y principios de los 70 y coincidir con las revoluciones culturales de las juventudes de aquellos años, que reclamaron para sí un lugar en el mundo, desde el que exigieron, gritaron, cantaron y desearon que la paz, el amor y la imaginación llegaran por fin al poder, vibrando de alegría, de un éxtasis visionario y una práctica confesional que apartó a cada individuo del egoísmo de su propio yo. Tuvo también, tristemente, que apagar todos sus colores. Y esta generación, pues obviamente son los hippies, pues no, el amor y paz y toda la experimentación artística, cultural que hubo en esos momentos, pues no, que comenzaron como un movimiento social en oposición a las guerras, y también pues obviamente con la experimentación de ciertas sustancias que liberaron dicho éxtasis visionario, y donde que no vamos a entrar en detalle porque para que no nos censure el Facebook Live, ¿no? Porque una vez más, bueno, aquí pues ya después del tirurirú, porque una vez más el campo de poder económico, político, bélico, religioso impuso las condiciones restrictivas y cívicamente necesarias para mantener el orden legítimo de las cosas a través de una confrontación directa primero, y de una ideología sutil después. Ya acuérdense que antes mataban estudiantes, ya después nomás nos lavaban el coco. Y aquí en este punto, considerando el desfase, todavía con los 43, no me acordaba de los 43. Sí, pues todavía. Sí, cierto, todavía no acaba esto, entonces. Saca las fuscas. Saca las fuscas, hermano. Y aquí, bueno, en este punto, considerando el desfase histórico que todavía permea en gran parte de nuestra lochona comunidad cultural, podemos alcanzar a ver, al menos los que andamos en el mitote de lo poético, ciertos nombres de escritores locales que pertenecen a esta o aquella tendencia, y que en lo personal ahora entiendo cómo es que a pesar de las cercanías hubo también distancias insuperables entre los agentes humanistas que muchas veces, al parecer, son carcomidos por dentro por la ideología del individualismo, que termina por desarrollar como mecanismo compensatorio de un ego herido esquemas mentales y conductuales que solo pueden oscilar entre los extremos de la culpabilización y la victimización por una parte, y por otra entre la ambición desmedida y la imposibilidad de entablar relaciones empáticas, solidarias y fraternas. Bien curado, esto es lo que tenemos que fortalecer, pues tenemos que entablar entre el gremio artístico, cultural, educativo, científico, pues este tipo de relaciones empáticas, solidarias y fraternas, pues para afianzar el ejército de la luz. Ahora, lo bueno es que el orden poético de las cosas no se queda aquí, y más bien continúa en la evolución de su dialéctica histórica a través de la experimentación de las formas y la emergencia de nuevas visiones ético-estéticas que van a renovar una y otra vez el horizonte discursivo en el que la poesía ha de elevarnos en su vuelo onírico, lúdico, relativista, fragmentario, ecléctico e irónico, hasta situarnos en la doble corriente de un neoexpresionismo
y un posmodernismo que se acompañan en su furia contenida para oponerse ontológicamente a un minimalismo estandarizado que de alguna manera reactiva el trauma del vacío existencial. Recuerden que estoy parafraseando las palabras también del del crítico literario rumano. Y esto es idea de él, pues para él el minimalismo estandarizado e impuesto en la creación artística, y que el diseño, por ejemplo, refleja muy bien, implica ese vacío existencial, y que obviamente se opone a todo este barroquismo que por lo general se puede ver en las artesanías, digamos, ¿no?, de los pueblos originarios. Bueno, es por este vacío existencial que nos enferma y que hoy vemos crecer como nunca, que sentimos nostalgia por las revelaciones del mito poético primordial, que definitivamente se opone con todas sus fuerzas imaginarias a la instrumentalización de las relaciones sociales y a la depredación de un mundo sin misterio que los aparatos ideológicos de control social han despojado poco a poco de sus enigmas. De ahí la importancia de rescatar en toda su significación ascensional la estructura arquetípica de la multiculturalidad humana. De ahí esta urgencia que debe impulsarnos a ir más allá de la perspectiva irracional, narcisista y psicopática del anarcocapitalismo que lucra sin pudor incluso aquello que para nosotros alguna vez fue sagrado. De ahí también la enorme tarea pendiente que tenemos a nivel global, y que no es otra que la de reinventar nuestra sociedad enferma, comenzando por romper y ampliar de una buena vez los estrechos límites del sistema educativo de masas que se ha encargado de separar nuestra mente de nuestro cuerpo, y que a final de cuentas termina por funcionar como un mecanismo que reduce nuestras conciencias al mínimo, cuando sus contenidos enajenantes impiden el desarrollo pleno de nuestros potenciales cognitivos, afectivos, creativos y comunicacionales, que son, han sido y serán las armas, las herramientas, los amuletos y los tesoros interiores que tenemos a nuestra disposición desde el principio evolutivo de este gran viaje heroico, en el que siempre hemos tenido por principal misión convertirnos en nosotros mismos. Aquí a partir de este párrafo ya pues comienza mi verdura, pues, ¿no? Por eso mi propuesta personal en lo que me queda de vida será insistir con el mayor amor y la mayor claridad posible en este deseo delirante que nos invita a pactar con el mito poético que sigue alimentando nuestros sueños. Y es que el mito poético que se fermenta en nuestro inconsciente es el puente ancestral que nos conecta con los orígenes oníricos e imaginarios de nuestra humanidad. Es el fuego interior que enciende esta voluntad creadora proliferante y expansiva que le ha dado existencia a todos los patrimonios tangibles e intangibles que hoy nos sirven de identidad y de memoria. Por algo mi tata cósmico Joseph Campbell nos dice que el mito es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se convierten en las manifestaciones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, las formas sociales del hombre primitivo e histórico, los primeros descubrimientos científicos y tecnológicos, las propias visiones que atormentan el sueño, emanan del fundamental anillo mágico del mito. Chulada, Campbell, hay que leer al tata Campbell. Es un mitólogo que tiene una conciencia social bien perrona también, y pues apunta tanto al interior como al interior individual como al exterior colectivo. Bueno, aunque no queramos, aunque arda, aunque castre, y aunque no entendamos muy bien cómo es que la cosmovisión mítico-poética de la totalidad nos organiza y nos trasciende, la verdad es que solo me queda invitarlos a jugar el juego, a cantar el canto de esta potencia vivificadora que emerge y renace en cada una de nuestras edades para rehumanizarnos. Y es que las metáforas ontológicas del mito poético primordial son, han sido y serán siempre un profundo diálogo entre nuestra sensibilidad estética y nuestro pensamiento racional. De ahí que pueda decir, en una oposición radical a la barbarie económico-política y bélica, que el mito poético es el arte filosófico, científico y educativo de la vida para la vida, por amor a la vida. Como chingados que no. Y voy a... Los mitos. Sí, pues los mitos no como mentiras, sino como símbolos que integran el corazón y el cerebro, el pensamiento y la sensibilidad.
Y me despido con un pequeño poema de Semillas de Piedra. No soy yo el que habla, es el viento antes del nacimiento del aire, la tierra antes del Génesis, la leña quemada del corazón de un Dios exiliado. Yo soy solo el hijo del silencio, no tengo palabras sino lágrimas. Yo hablo la lengua olvidada del abismo, no escribo, marco con el hierro quemado de las letras extrañas en la piel del aire. El sufrimiento del poema no es mío, tampoco su corazón. No soy yo el que habla, sino ustedes. Yo únicamente los escucho. ¡Vámonos! Muchas gracias. Sí, pues aquí andamos para el mitote. Eso es hablar, no fregaderas. Muchas gracias, hermana.